Muy buenas noches. Hoy día 12 de agosto, Día de la Seguridad Social, no hay nada que celebrar, ya que nos encontramos en duelo por todos nuestros compañeros caídos en la lucha con este COVID. Sin embargo, sí tenemos que defender la seguridad social, que es la seguridad de ti, de todos ustedes, de mí. Hoy el Sindicato Nacional de Enfermeras de Salud ha tenido a bien compartir las experiencias de nuestra colega de Colombia en relación a la privatización de la seguridad social. Vamos a dar paso en esta tarde inicialmente a nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Enfermeros, el licenciado Freddy Guasbayo, el secretario de Defensa. Le damos pase al licenciado Freddy Guasbayo. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Ante todo, para saludarlos en este día de nuestra institución, Día de la Seguridad Social. Pero sin embargo, vamos a compartir con ustedes la historia, cómo se creó la seguridad social en el Perú. En realidad, tenemos como trabajadores de la seguridad social, tenemos que conocer la historia de la seguridad social. Siguiente. El 12 de agosto de 1936 se crea la Caja Nacional del Seguro Social, ley número 8433, ley del Seguro Social Obligatorio. Por eso es que se festeja el Día de la Seguridad Social el 12 de agosto de cada año. Es decir, desde el año 1936 existía la ley del Seguro Social Obligatorio. ¿Qué finalidad tenía? Tenía la finalidad, ¿no?, de cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte para un sector de la población peruana. En el año 1948, en noviembre, el 19 de noviembre, se crea la Ley del Seguro Social Obligatorio del Empleado. Esto significa que se estaba creando seguros o leyes de acuerdo a la clase social en el Perú, ¿no? Primero sale el seguro social obligatorio del empleado y luego del obrero. Siguiente. El 6 de noviembre de 1973, el general de división Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, mediante decreto ley 22.212, crearon el Seguro Social de Salud del Perú como institución pública descentralizada. El año 1973 ya se crea, ¿no?, como una institución pública descentralizada. Entonces, en este gobierno se unifican las instituciones tanto del obrero como del empleado. Hay una unificación. Inclusive nace en este momento ya, ¿no?, la unificación de pensiones con el decreto ley 19.990. Siguiente. El 16 de julio de 1980, ya con el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, antes de irse, 15 días antes de irse, firma una ley, mediante decreto ley el 23.161, creando el Instituto Peruano de la Seguridad Social, el famoso IPS, como institución autónoma y descentralizada con autonomía técnica, económica y administrativa, con personería jurídica de derecho público interno. Es decir, desde el año 1980 se crea el famoso IPS, que tiene a su cargo cubrir a los asegurados y sus familiares contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, accidente, vejez y muerte. La extensión de la cobertura a otros grupos no protegidos. El IPS asume las funciones, atribuciones, derechos y obligaciones del patrimonio de la seguridad social creado por ley. El IPS cuenta con fondos propios distintos a los del Estado,
aportados obligatoriamente por el Estado y por los empleadores. Siguiente. La ley del Instituto Peruano de la Seguridad Social, llamado IPS, el 28 de diciembre de 1987, en el gobierno de Alan García, ¿no?, le dan una reforma al IPS anterior y crean, pues, ¿no?, le dan la ratificación de una institución autónoma descentralizada con autonomía técnica, administrativa, financiera, presupuestaria y contable en el año 1987 con el gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Mediante la ley 24787 aprueban la ley general del Instituto Peruano de la Seguridad Social, IPS. Luego de eso hay una integración funcional, ¿no?, con el MINSA, solamente la parte de funciones en el sector salud. Siguiente. Ya el 30 de enero de 1999, ¿no?, el 30 de enero de 1999, se crea con el presidente Alberto Fujimori, mediante ley número 27056, sobre la base del IPS, se creó el Seguro Social de Salud, ¿no?, el famoso, las siglas SS, Salud, a partir del 30 de enero de 1999 en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, nuevamente está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero teniendo autonomía técnica, administrativa, económica, financiera y presupuestal contable. Pero aquí nace que también el Seguro Social está vinculado, ¿no?, al Ministerio de Salud para elaborar los lineamientos generales en el sector. Y en la actualidad está relacionado con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque a través del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, se le autoriza su presupuesto anual, formando parte de las empresas del Estado peruano. Es decir, ESalud es una empresa, ¿no?, que es parte de las empresas del Estado peruano. Por eso ESalud está en el sector público en este momento. Siguiente. Con esto nosotros vamos a dar a conocer qué es en la actualidad, qué cubre ESalud o el Seguro Social de ESalud. En primer lugar, cubre la prevención y promoción en cuanto a lo que son control de riesgos e inmunizaciones. Evaluación y control también está dentro de las prestaciones de recuperación de la salud, comprende la atención médica, tanto ambulatoria como la de hospitalización, medicinas y insumos médicos, prótesis y aparatos ortopédicos. Esto es importante. El Seguro Social de la actualidad ESalud, ¿no?, está dentro de su potestad de dar, ¿no?, los insumos médicos de la prótesis y aparatos ortopédicos imprescindibles, servicios de rehabilitación, prestaciones de maternidad, el cuidado de la salud de la madre gestante y atención del parto, extendiéndose el perpuerio, es decir, ¿no?, lo que es también la lactancia materna. Prestaciones de bienestar y promoción social, comprende actividades de proyección, ayuda social, la rehabilitación para el trabajo, orientadas a la promoción de la persona y protección de su salud. Prestaciones económicas, en la actualidad de salud, solamente en el monto lo que es dinero de salud, otorga para compensar la pérdida económica derivada de la incapacidad temporal para el trabajo, es decir, ¿no?, los descansos médicos o descansos por accidente, de parto, y así como contribuir al cuidado del recién nacido, la lactancia materna. Asimismo, se otorga a la persona que demuestre haber efectuado los gastos de servicios funerarios para la muerte del asegurado titular. Esa es la cobertura actual del Seguro Social de Salud. Esta es una pequeña reseña histórica de cómo ha venido evolucionando nuestro Seguro Social o la Seguridad Social en el Perú, que actualmente no es una institución que tiene más de 55,000 trabajadores, ¿no?, en todo, más de 400 establecimientos de salud y con más de 12,000
enfermeros que están al servicio de la seguridad social. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario de Defensa del Sindicato Nacional de Enfermeros de la Seguridad Social por habernos hecho esta historia de cómo nació el Seguro Social, ¿no? Vamos a dar paso en este momento a la licenciada y abogada, la licenciada Luz Fanny Zambrano Soroca. Ella es presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Colombia. Y en este momento le vamos a dar pase, por favor. Ella es de Sogamoso, Boyacá, abogado de la Universidad Nacional Antonio Nariño, inicialmente auxiliar de enfermería del Instituto Universitario de Colombia, y se destacó por su excelencia académica y liderazgo. Es fundadora y presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Colombia, Sintra Salud Col, organización que nace en la ciudad de Sogamoso con 25 mujeres y en corto tiempo se posicionó a nivel nacional con más de 10.000 afiliados. Promotora y vocera del movimiento social por una salud digna por Colombia, quienes convocaron a grandes movilizaciones en el 2013 en contra de la reforma de la Ley 100, como lo presentaba el gobierno en su momento. Nominada por la Escuela Nacional del Sindicalismo como una de las mujeres que transforman el sindicalismo en Colombia. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar presente en este momento. Muchísimas gracias, licenciada Luz. Le damos paso. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, licenciado Freddy, por esta gran invitación. Un saludo fraternal a todos nuestros amigos, compañeros y hermanos del Perú, y esperando que pronto salgamos de esta crisis, de esta pandemia que nos ha tenido realmente en una situación muy difícil a los trabajadores de la salud y a todos los pueblos hermanos. Muchas gracias por esa presentación. Yo quiero hoy compartirles, hace unos años tuve la oportunidad de estar en Perú hablándoles de las consecuencias de lo que es privatizar los sistemas de salud en el mundo, y esa experiencia nefasta que ya tuvo Colombia con la privatización de la salud en 1993, donde se dio ese gran cambio que quiso el gobierno en cabeza de el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y posteriormente presidente, en el que nos causó un gran daño. Y llamarlos a ustedes, porque de algo debe servir la experiencia que hemos tenido en nuestro país para que no se repita en países que aún gozan de tener un sistema de salud público, un sistema de salud a cargo del Estado, que es lo que debe ser. Voy a abrir paso a una presentación que tengo. Quiero compartirla con ustedes. Bueno, quisiera saber si la están viendo. Voy a maximizarla. Haciendo un breve recuento de lo que es el sistema de salud, de lo que fue y de lo que ahora es en la actualidad en nuestro sistema de salud en Colombia. Tengo que empezar por aclarar que el sistema de salud en Colombia es financiado inicialmente por el impuesto a las bebidas alcohólicas, a los juegos de azar, y aportes que hace el empleador y el trabajador al sistema de salud, las contribuciones del gobierno, y todos estos recursos van a una bolsa común que la maneja el FOSIGA. Entonces FOSIGA, posteriormente, hace unos años, se llama ADRES. Antes de la Ley 100, en temas de salud existía un sistema segmentado. Una población era atendida, que era la población que tenía más facilidad en recursos, recibía el servicio de salud a través de la medicina prepagada. Otra gran población que era mayor, era una gran masa, era atendida a través del Instituto del Seguro Social, en el que los trabajadores hacían un aporte, todos los trabajadores que tenían un trabajo formal o podían de manera independiente acceder, tenían el servicio de salud a través del Seguro Social junto con sus familias, y la salud era prestada de manera
prácticamente amplia, sin ninguna restricción, y se garantizaba un servicio eficaz, eficiente y oportuno. Y las poblaciones que no gozaban de un trabajo estable, una población que era más pequeña, donde no había tanta facilidad de poderse contratar por el desempleo que hay en nuestro país, recibían servicio gratuito en los hospitales públicos, que tenían una gran importancia para entonces, porque eran el centro de atención de los servicios de salud. Las ventajas, yo prácticamente las estoy reflejando en este cuadro que ustedes ven. Existía un cubrimiento total a la población del sistema de salud, nadie quedaba desprotegido de este sistema, de la prestación de servicios de salud. Se cubría totalmente los medicamentos, procedimientos, ayudas diagnósticas sin ninguna excepción. No se pagaban copagos ni cuotas moderadoras. Los hospitales públicos eran protagonistas en la prestación del servicio de salud y funcionaban al 100%. Se prestaban servicio a los trabajadores y sus grupos de familia, pero también a los menos protegidos, a los menos favorecidos, se les garantizaba un servicio a través de la salud gratuita. No existía la intermediación en el manejo de los recursos de salud. Ojo a esto. Este tema del manejo de los recursos de salud es muy importante. No existían sobrecostos en la contratación de la mano de obra ni en las ayudas diagnósticas o en los insumos hospitalarios. De hecho, la contratación de la mano de obra de los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros y todo el personal de salud era con contrato que les brindaba una estabilidad laboral. No había tramitologías para la prestación del servicio y, como lo dije antes, era oportuna, eficaz y eficiente la prestación del servicio. Posteriormente, en 1993, aparece la Ley 100. Esta ley, ¿qué es lo que hace? Crea 3 sistemas en particular. Entonces nos crea el Sistema General de Seguridad Social, que se divide en 3 grandes grupos. El sistema de pensiones, y aquí es donde aparecen los fondos de pensiones privados, que esto es prácticamente hoy en día una tragedia, porque estos fondos de pensiones muchos se han decretado prácticamente en quiebra, y hay la posibilidad de que no respondan por la pensión o no tienen cómo responder por las pensiones de muchos colombianos, de muchos de los afiliados. Por una parte, por otra parte, lograr pensionarse con el régimen de prima media o con el otro régimen que implantaron, pues es muy difícil. Ya quien hoy en día quiera pensionarse realmente es una hazaña. Cada día estamos más lejos de la posibilidad de gozar de una vejez digna, pues los fondos de pensiones están haciendo las suyas y cada vez ponen más condiciones, más trámites para esto. Permítanme, voy a activar acá. Listo, entonces. También aparece el Sistema General de Riesgos Laborales, en el cual se crea las aseguradoras de riesgos profesionales, que realmente lo único que hacen es captar los recursos de los trabajadores y de los empresarios, pero muy poca posibilidad de que respondan por las enfermedades laborales y por los accidentes laborales que se puedan causar en los sitios de trabajo. Lo que han hecho hoy en día, en época de pandemia, es obligarlos a que les garanticen a los trabajadores de la salud la entrega de elementos de protección personal, pero eso básicamente ha sido por un decreto que da el presidente de la República, pero no es porque ellos quieran hacerlo. La verdad, las aseguradoras de riesgos profesionales han sido un poco tardías en el manejo. Lo que han sido es un obstáculo para los trabajadores y para el reconocimiento de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo. Y el tema que es el tema central hoy nuestro, pues en vísperas de la celebración, mal llamada celebración que ustedes tienen, compañeros, o bueno, se podría decir que aún pueden celebrar si no dejan privatizar el sistema de salud los peruanos, es el tema de la aparición del Sistema Nacional de Seguridad Social.
¿Qué consiste este Sistema Nacional de Seguridad Social? Con la Ley 100 se divide dos grandes regímenes en el sistema de salud. Uno, el régimen contributivo, donde aparecen todos los trabajadores o todos los aportantes, los trabajadores independientes y dependientes que puedan cotizar, que puedan aportar al sistema de salud. Y el régimen subsidiado. El régimen subsidiado es para todos aquellos desempleados o que no gozan de un trabajo estable, los cuales reciben el servicio de salud a través de los recursos que se sacan del régimen contributivo de lo que nosotros aportamos para poderles prestar a ellos un servicio, más lo que el gobierno les da. Realmente ha sido una división, yo digo que muy segmentada, porque hoy en día vemos que el régimen subsidiado tiene una mejor prestación de servicio que el régimen contributivo y hay fraude. Muchos de los afiliados que deberían de estar en el régimen contributivo prefieren hacer fraude para aparecer en el SISBEN, un sistema que se tiene en Colombia para identificar a los menos favorecidos y acceder al servicio de salud por el sistema subsidiado, que es mejor que el sistema contributivo. Nacen las empresas promotoras de salud, las famosas y nefastas EPS, y aparecen las instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS. Estas dos siglas quiero que ustedes las tengan muy presentes, las EPS y las IPS, porque a partir de este momento empiezo pues a hacerles un bosquejo de cómo ha venido funcionando el sistema. Las consecuencias de la Ley 100 en Colombia. Realmente que yo tenía para exponerles y quería mostrarles las imágenes de lo que ha venido sucediendo en Colombia a raíz de la aparición de la Ley 100, y habían 100 razones por las cuales los peruanos no deberían de permitir que se privatice el sistema de salud, pero en aras del buen uso del tiempo, he resumido en 50 razones que se enfocan sobre todo en lo que es la prestación del servicio de salud. Ustedes al comienzo vieron un video que habla claramente de cómo está funcionando el servicio de salud. Voy a quitar un poco nuestra presentación. Y quisiera dirigirme a ustedes como un llamado a la conciencia de lo que puede suceder, compañeros, porque realmente yo decía, ¿de dónde le quito a estas 100 razones por las cuales los peruanos no deben dejar que se privatice el sistema de salud? Y me enfoqué única y exclusivamente en lo que ha perjudicado, en lo que ha significado para Colombia toda esa transición de la salud pública a la salud privada, porque definitivamente no se puede permitir. Desafortunadamente para los colombianos nos faltó más fuerza en el movimiento sindical y en el movimiento social para impedirlo, pero ustedes que están aún a tiempo, los invito a que conozcan la realidad, las experiencias de otros países y lo que hemos venido sufriendo. Dentro de esas 100 razones, las resumí en 50 razones que quiero que ustedes las conozcan, y empezar por decirle que en el sistema de salud, las EPS, las famosas EPS, que son las encargadas de afiliar a los trabajadores y a la población que se le debe prestar el servicio, empezaron a hacer una captación de afiliados y aparecieron inclusive personas muertas afiliadas al sistema de salud subsidiado, o aparecieron personas subsidiado y contributivo para lograr defraudar los recursos de la salud y recibir la financiación del gobierno de la UPC, cobrándola sin realmente prestar un servicio a personas que vivieran, por una parte, y por otra parte, otra forma que buscaron para defraudar estos recursos fue haciendo aparecer personas que tienen un trabajo estable, inclusive personas que gozan de una posición social muy importante en el régimen subsidiado, para de esta manera no pagar copagos, no pagar cuotas moderadoras y acceder a una mayor cobertura que se presta a través del sistema subsidiado. Tenemos una segunda consecuencia. No sé si me están viendo
Quisiera Sí, la estamos confirmar si viendo bien. ustedes Estamos en viendo la la diapositiva presentación. perfecta. Sí, Ok, sí. listo. Es la aparición del paseo de la muerte. ¿Y qué es el paseo de la muerte? El paseo de la muerte es cuando llega un paciente a una clínica para que le presten un servicio y este paciente no es atendido, sino que lo remiten para que lo atiendan en otra clínica con la excusa de que no es un paciente que debe atenderse en hospitales privados, sino que lo debe atender lo público, o que no hay un servicio en la clínica que está prestando que debería garantizar la prestación del servicio, no lo hay y tienen que trasladarlo a otra clínica y empieza la famosa remisión de pacientes en las cuales se tiene en condiciones que no son las deseables o que no son las que se requieren para la atención a muchas personas que mueren a veces inclusive en la puerta de los hospitales esperando una atención de salud oportuna. Eso precisamente porque se empieza la tramitología de todos los documentos que se requieren para una atención. Aparece también una atención condicionada a la presentación previa de documentos. Entonces, para yo acceder al sistema de salud tengo que presentar unos documentos que me acrediten que tengo salud contributiva o salud subsidiada, o que para que me preste a mí un servicio, la EPS, que es la que debe garantizar la prestación de mi salud, me pongan en una tramitología que si el médico general me ordena un procedimiento, un medicamento, un examen, tengo que presentar una serie de documentos que van a entrar a estudio y van a ser sometidos a un comité técnico-científico o a la aprobación de la EPS para prestarme el servicio. ¿Eso qué significa entonces? Que si yo fui al médico el día 1 de agosto, me atendió el médico, me dio una orden de unos exámenes, la tengo que presentar ante la EPS hace el estudio previo, si me autoriza o no me autoriza el servicio de los exámenes, si era el médico competente para ordenarlos o no era competente para ordenarlos, de acuerdo a la respuesta que dan, me dan otra autorización con la cual yo debo de ir a un laboratorio que me direcciona a la EPS. En el laboratorio tengo que pedir una cita, el laboratorio se comunica conmigo para decirme cuándo tengo la cita. El día que llego a los exámenes tengo que ir con las condiciones y los documentos y las fotocopias que me pide la EPS para prestar esos exámenes. Y pues en ese transcurso del 1 de agosto, en la aprobación de la EPS, en la cita que me debe dar el laboratorio, en la práctica del examen y volver a traer los exámenes que les solicitaban, han pasado prácticamente un mes, 2 meses y a veces hasta 3 meses para poder ser atendidos realmente, lo cual hace que muchas patologías que podían ser manejadas oportunamente hayan avanzado en un tiempo de negligencia administrativa, porque es prácticamente una negligencia administrativa lo que genera esta transición y esta tramitología de documentos. Y pues cuando llega el paciente 1 mes, 2 meses después a una cita de control con unos exámenes que requieren de la autorización de un especialista, vuelvo al mismo trámite donde el médico general me remite al médico especialista y tengo que empezar a hacer todo el trámite para que el especialista es el mismo trámite que se hizo con los laboratorios, entonces vuelvo con la orden al especialista para que el especialista me dé la atención adecuada, ya el 1 de septiembre, donde prácticamente ha venido avanzando esa patología que venía el paciente hasta que me atienda el especialista. Y el especialista dice, lo que usted tiene es una cirugía, es una patología que requiere de un procedimiento quirúrgico, para lo cual tengo que volver a la EPS para que me atienda nuevamente la EPS, me den una cita para autorizar, presentando los requisitos documentales previos y me autoricen ese procedimiento en el cual fácilmente puede haber transcurrido 6 meses desde la primera cita médica hasta la fecha en que me autorizan, apenas me autorizan el procedimiento para luego ser intervenido un año después.
muchos pacientes realmente mueren esperando que se les autorice un procedimiento o esperando que se les autorice un examen o esperando que se les autorice una cirugía. Esta es una forma también que ellos han encontrado para dilatar la prestación de los servicios, para ganar más dinero. Realmente lo que buscan con esto, con esta tramitología innecesaria, es ganar más dinero a costa de la salud o de la vida de muchos de los pacientes y de los colombianos. Este es un problema que realmente apremia solucionarlo y pues que tiene muy preocupados a los colombianos, porque muchos hemos perdido a nuestros seres queridos en espera de un procedimiento o en espera de un medicamento. Tenemos también el aumento de la atención, el aumento de la cartera de las EPS y de las IPS. A ver, el manejo de la cartera, creo que quité un poco la presentación. El manejo de la cartera de las EPS y de las IPS consiste en lo siguiente. El Sistema General de Seguridad Social en Colombia, como lo decía al comienzo, está subsidiado por tres grandes grupos, que es los impuestos, los aportes de los trabajadores y de los empleadores, y los aportes que hace el gobierno a través de los impuestos de los mismos colombianos. Este dinero anteriormente se iba a un fondo común que se llamaba FOSIGA. El FOSIGA administraba los recursos de la salud y garantizaba que se girara oportunamente para que los hospitales que habían prestado los servicios de salud previa presentación a la facturación se les pagara. Hoy en día, con la aparición de las EPS, lo que hacen estas EPS es manejar esos recursos. Entonces, ellos administran los recursos que antes administraba el FOSIGA, previa presentación y acreditación de qué número de afiliados tiene. Por decir algo, la EPS en la que nace nuestra organización sindical era la EPS más grande en Colombia, se llamaba Salucop. Esta EPS tenía la mayor cobertura, era casi un 90% de los colombianos afiliados a la EPS, y por ella tener ese 90% de afiliados recibía un valor, una UPC, que es una porción del dinero del FOSIGA, que cobraba automáticamente por tener ese número de afiliados. Entonces, un ejemplo, Salucop tenía 1000 afiliados. Por los 1000 afiliados debe el gobierno pagarles solo por tener los afiliados una UPC, que garantizaba que en el momento que se presentara una enfermedad o que ese usuario requiriera atención en salud, se garantizara. Esa UPC se pagaba de manera mensual, asistiera o no asistiera el afiliado a la salud. ¿Qué hace? La EPS cobra por anticipado el 10%, oigan ustedes, el 10% por administrar los recursos de la salud. Entonces es una intermediación de los recursos innecesaria, porque son los dineros públicos que pasan a un privado para llegar nuevamente a lo público, a todos los colombianos. Esa intermediación de los recursos ha causado demora en el pago a las IPS y ha traído también otras consecuencias. ¿Cuál es la demora del pago a las IPS? Las IPS, que son las instituciones que prestan los servicios de salud, o las clínicas, o los hospitales públicos, o las famosas IPS de garaje que han aparecido, hacen contratos con las EPS para que le presten los servicios a los usuarios, pero estas IPS tienen que previamente presentar toda la facturación, garantizando y demostrando que sí se le prestó el servicio al usuario, y las EPS dicen si les pagan o no les pagan, o si glosan esas cuentas por la falta de algún documento, la fotocopia de la cédula, la firma del paciente, bueno, cualquier documento, y lo que han hecho es que todas estas glosas se hayan ido acumulando y haya generado un retraso en el pago a los hospitales públicos que están en gran dificultad y que hoy en día realmente son los protagonistas en la pandemia, porque son los que han garantizado esa prestación a los usuarios. Entonces, muchos hospitales y clínicas han tenido que trabajar con las uñas porque los recursos no llegan oportunamente para pagarle a los trabajadores, para comprar los insumos, para garantizar la prestación de los servicios a los colombianos. Lo que ha hecho
que pues muchas quiebren. Y en ese proceso de la intermediación de los recursos aparezcan muchas otras anomalías. Nos pasamos de diapositiva. Bueno, el aumento de la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? La integración vertical es cuando la EPS, para lograr tener control y mayor ganancia de los recursos, crea hospitales o crea clínicas o crea IPS, pero alrededor de crear toda esta infraestructura hospitalaria, crean también el laboratorio clínico, la empresa de imágenes de ayudas diagnósticas, la empresa que provee insumos hospitalarios, la empresa que provee de alimentos a las clínicas, la empresa que se encarga del transporte de los pacientes, y viene creando toda una serie de empresas alrededor de la EPS que manejan sus propias tarifas, que se quedan con gran parte de los recursos y que realmente muchas de las veces no garantizan esa atención oportuna a los colombianos, pero sí lo que está haciendo es quedándose con los recursos de la salud de los colombianos. Por eso aumentó la creación de las IPS de garaje. Esto es consecuencia, esa creación de las IPS de garaje es consecuencia de esta integración vertical. Realmente muchas IPS se han creado en cualquier casa sin ninguna garantía y con el tiempo lo que hacen es desaparecer. Y desaparecen y no le garantizan el pago de liquidaciones ni el pago de la cartera a los que le prestaron los servicios a las IPS, porque se vuelve una mafia. Aumentaron las tutelas. Para poder acceder a un medicamento o a un procedimiento, muchos colombianos hemos tenido que acudir a la vía judicial a través del mecanismo de la tutela para que un juez de la República obligue a las IPS o a las EPS a prestar un servicio. Y es muchos de los casos de los pacientes con cáncer, de los pacientes con problemas renales, de los pacientes crónicos, porque sus medicamentos o sus procedimientos son de alto costo. Y las EPS salvaguardan su responsabilidad bajo la protección de que ellos solo prestan los servicios que el plan obligatorio de salud les obliga, valga la redundancia. Entonces, si en el listado de lo que la ley 100 dice que se debe prestar en el servicio de salud, no aparece el procedimiento, no aparece el medicamento o no aparece la ayuda diagnóstica, simplemente la EPS la niega. Cuando se tiene la negación de la EPS al procedimiento, lo que se debe hacer es acudir a la vía judicial para que un juez de la República garantice la vida de ese ciudadano que requiere el procedimiento, lo que hace muchas de las veces que también empeore su salud, porque obviamente en el paso del tiempo de la aprobación, de la presentación de la tutela, de la orden judicial, ha transcurrido un tiempo que ha hecho que se genere un detrimento en la salud del colombiano, y muchas veces órdenes de tutela han llegado cuando ya el paciente ha muerto, o cuando ya el paciente no lo requiere, o cuando ya lo que requiere el paciente es un manejo totalmente diferente a lo que estaba peleando en los estrados judiciales. Y eso ha hecho que se genere prácticamente una congestión del sistema judicial, porque el mayor número de tutelas que aparecen, el mayor número de procedimientos que aparecen judicialmente son por temas de salud, porque no se presta el servicio realmente que se requiere en el momento. También ha hecho que se precarice el trabajo en el sector salud. ¿Y qué es la precarización para nosotros los trabajadores del sector salud? Hay muchas formas que en Colombia se precarizó el sistema de salud en cuanto tienen que ver a los trabajadores, y prácticamente ellos buscaron un mecanismo para crear cooperativas de trabajo en las cuales ya
el enfermero, el médico, el auxiliar, el personal de salud no contrata directamente con la clínica o el hospital, sino que ellos han creado una cooperativa de trabajo en la cual no se garantiza el salario digno, no se garantiza las prestaciones sociales, no tiene derecho al pago de una liquidación o de una indemnización, porque lo que él percibe ya no es un salario, es un asociado, entonces pierde todos los derechos. Adicional, crearon otros mecanismos de contratar, que son las famosas OPS, órdenes de prestación de servicio, en las cuales yo soy un trabajador independiente como médico, hago un contrato con una EPS, pero yo tengo que pagar mi seguro social, pero yo tengo que pagar mis riesgos profesionales, pero yo tengo que pagar mis pensiones y responder por todo, y no tengo derecho a vacaciones, y no tengo derecho a prestaciones sociales, y no tengo derecho a absolutamente nada de ley. Igual han buscado la forma de que se precarice el trabajo a través de la creación de otras figuras que se han creado, son unos genios creando un sinnúmero de figuras jurídicas, como son las instituciones de cooperativas de trabajo, o como son las auxiliares de cooperativas de trabajo, en las cuales desdibujan el contrato laboral, porque sigue siendo un trabajador que cumple un horario, que está subordinado y que realmente le está pagando esa clínica, ese hospital, pero a través de una figura totalmente diferente. Esta precarización ha hecho que muchos médicos hoy en día ganen lo que ganaba un auxiliar de enfermería hace 3 o 5 años. Los salarios son paupérrimos. Y esto lo que genera es que el profesional tenga que matarse trabajando en 1, 2 o 3 instituciones para poder ganar un salario que le alcance para pagar la cuota del apartamento, la cuota de el carro, sus gastos básicos. Entonces, muchos trabajadores del sector privado hacen turno de 7 a 1 de la tarde en una institución privada, de 1 a 7 de la noche en una institución pública, y de 7 de la noche a 7 de la mañana en otra institución, lo cual ha generado una sobrecarga laboral y realmente condiciones totalmente indignas de trabajo, que lo único que hacen es volver al trabajador de la salud esclavo de su trabajo. Adicional a que con esta forma de precarizar el trabajo, de desdibujar el contrato laboral, han hecho que las organizaciones sindicales se debiliten. ¿Por qué? Porque como yo ya no tengo un contrato estable, yo ya no tengo las garantías de un contrato laboral que me brindan una estabilidad laboral y todo lo de ley, simplemente la potestad de renovar o no renovar ese contrato está en cabeza del gerente de turno, de la persona que pusieron a manejar la cooperativa, de libre albedrío de si se le da, perdón la expresión, o no la gana de renovar el contrato. Entonces, muchos trabajadores, como no tienen esa estabilidad laboral, huyen a las organizaciones sindicales, porque los empresarios en Colombia, espero que eso no sea en Perú, pero los empresarios en Colombia son de políticas antisindicales. No les gusta que los trabajadores se asocien, que los trabajadores se organicen para poder hacer de las suyas. Y con estas formas de contratación han logrado que estemos en vía de extinción las organizaciones sindicales, porque ya no hay garantías y el trabajador puede que vea la organización sindical como un respaldo para todo lo que está sucediendo, pero también sabe que si se afilia no le van a renovar el contrato laboral. No le van a no contrato laboral, no le van a volver a dar ese contrato de orden de prestación de servicios o ese contrato a través de la cooperativa. Entonces, se ha venido debilitando el movimiento sindical a través de esta precarización del trabajo en Colombia. Bueno, el aumento de gastos en salud y el fraude de los recursos incrementó los costos y la no regularización de tarifas. Eso era apenas obvio que iba a suceder.
En el momento en que se crea la ley 100 y da el listado de los procedimientos que se pueden hacer, no crea un piso de tarifas para la prestación de servicios. Entonces, esto yo siempre hago el ejemplo de la aspirina, en el que les digo, es como cuando yo voy a la farmacia y compro una aspirina del mejor laboratorio, que me cuesta, exagerando, 500 pesos colombianos. Pero esa aspirina, que la compre un hospital, o que la compre una IPS, o que la compre una EPS, la factura de esa IPS o esa EPS por 5 veces el costo de lo que en el mercado se encuentra. Entonces, la aspirina que vale 500 pesos, yo la puedo facturar, o la EPS la factura por 25.000 pesos, 15.000 pesos, porque esa intermediación que hacen de los recursos y esa integración vertical y esa no regularización de las tarifas de salud hacen que yo tenga la potestad de facturar por el costo que quiera. El laboratorio, el cuadro hemático, que antes me costaba una mínima cuantía cuando lo prestaba directamente el hospital, hoy en día ya no lo presta el hospital. Hoy en día el hospital contrató con un laboratorio y ese laboratorio contrató con una bacterióloga y esa bacterióloga entonces pasa una tarifa de 500 pesos, el laboratorio de 1.500 y el hospital le factura al FOSIGA o ahora ADRES 5.000 pesos. Estamos haciendo una intermediación donde no hay recursos que se puedan controlar porque todos los recursos se están desviando a través de esa contratación, esa subcontratación que se está haciendo de manera irregular y de manera de libre albedrío de las EPS y de las IPS. Por eso se han aumentado los costos y el fraude de los recursos de la salud. Y han aparecido los famosos monopolios. Entonces aparecen los monopolios que manejan el tema de laboratorios, el monopolio que maneja el tema de medicamentos, el monopolio que maneja los trabajadores, la mano de obra, porque aparece una cooperativa que acapara la contratación de auxiliares de enfermería con un piso salarial mínimo, pero ellos cobran 3 pisos salariales al gobierno, y esto ha hecho que los recursos que se debían invertir en la salud de los colombianos no estén llegando a los colombianos, que hoy en día los hospitales públicos no gocen realmente de tecnología, que hoy en día la atención no sea realmente oportuna porque los recursos se han ido para otras cosas. Que realmente esta parte que hablo acá, el tema científico, que es tan importante que lo tengamos en el tema de salud, porque de ahí depende muchos tratamientos que hoy en día se puedan garantizar para salvar vidas, pues no hayan recursos para invertirlo porque se están desviando, porque se los están, en otras palabras castas, robando. El paciente de alto costo, no sé si en Perú maneja el tema de los pacientes de alto costo, en Colombia se maneja el tema de pacientes de alto costo para aquellos pacientes que tienen enfermedades terminales o enfermedades crónicas o enfermedades que requieren una inversión alta, terminan concentrados en una sola EPS, porque como la EPS puede decir si recibe o no recibe el paciente y hay un sinnúmero de condiciones para recibirlo, pues prácticamente todos terminan en una sola EPS afiliados y obviamente el servicio y las garantías de subsistencia de esa EPS con el tiempo pues va a fracasar, no va a poder prestar los servicios realmente. Prevalecen los trámites administrativos antes de los asistenciales. Antes el médico general, cuando llegaba un paciente a su consulta, se dedicaba a atender el paciente de la consulta. El médico llegaba, lo atendía y la prioridad era escuchar al paciente que tenía, era examinar al paciente, tomarle la atención, sus signos vitales,
hablar con él, a ver qué era lo que estaba generando la patología, si era realmente una patología, tener ese contacto directo. Hoy en día, cuando llega el paciente al consultorio del médico, el médico está atrás de un computador digitando una historia clínica, concentrado en todos los trámites administrativos y solamente alza al paciente para decirle cuál es el motivo de su consulta. No, es que me duele la cabeza. Ah, bueno, un dolor de cabeza, cefalea. Tome un acetaminofén, tome un ibuprofeno. Se acabó el contacto y el tiempo que tenía, adicional de que condicionaron los tiempos para atención al usuario, al paciente, a 20 minutos. Y realmente se convierte en 15 minutos. Y de esos 15 minutos, el tiempo que prestan para poder garantizar la atención, el examen físico, que es tan importante, se convirtieron en 5 minutos, porque son más los trámites administrativos que hoy en día el personal de salud tiene que hacer, que realmente la importancia de atender al paciente, de escucharlo, de examinarlo, de tener ese contacto físico que es necesario para saber qué es lo que tiene el paciente, de esa atención humanizada que se requiere en temas de salud, se perdió. Y con ella se perdió también la autonomía médica, porque hoy en día las IPS, en aras de garantizar la disminución de los costos médicos, porque para ellos se convirtió esto un negocio lucrativo, en el que tienen que buscar de qué manera pueden facturar y quedarse con la mayor ganancia. ¿Qué han hecho? Pues entonces, le dicen al médico, en la farmacia hay acetaminofén, ibuprofeno y un listado de medicamentos que le dan y le dice, usted solo puede formular esto. No puede formular nada que no se encuentre en farmacia. Usted, médico general, no puede ordenar los exámenes que usted considere que se requieren para saber, para indagar qué es la patología del paciente. Usted tiene un listado de exámenes o de ayudas diagnósticas que puede ordenar. Si alguno de esos exámenes cuesta mucho, usted no lo puede ordenar. Usted, médico general, tiene que remitir al médico especialista para que el médico especialista evalúe si sí se requiere o no se requiere la toma de ese examen. Y entonces ahí empieza ese odioso paseo también de la muerte y de la tramitología innecesaria en el pobre paciente, que le han reducido el tiempo de atención, que no le pueden formular lo que requiere. Además, si usted requiere un medicamento de alto costo, usted, médico general, no lo puede ordenar. El que tiene la facultad de ordenarlo es el especialista. Si usted requiere un procedimiento que antes era tan sencillo hacer, como una limpieza de oído, un lavado de oído, usted, médico general, ya no lo puede hacer. Usted tiene que remitir ahora para el lavado de oído a un otorrino. Y el otorrino ya no lo puede hacer en una sala normal. Ahora tiene que ser una sala especializada. Entonces se va dilatando el procedimiento, pero también se va generando el detrimento de los recursos de la salud a través de la tramitología y de la remitología. Yo les digo, es remitir el paciente innecesariamente. Un paciente que un simple lavado de oído le hubiera podido solucionar en 24 horas su condición de salud, hoy en día tiene que esperar hasta 6 meses porque el médico general lo tiene que remitir al médico especialista, el médico especialista tiene que solicitar el permiso de la sala y así se viene tramitando todo para facturar más, porque es que ya no es lo mismo hacer el procedimiento en una sala que cumpla con los requisitos básicos para el lavado de oído, sino ahora se requiere una sala de mayores condiciones que vale más. Ya no lo puede hacer el médico general, ya lo hace el médico especialista, que vale más. Y todo esto va generando que pues, los recursos se van perdiendo. Innecesariamente, que el paciente no tenga la atención oportuna, que se haya violado la autonomía del profesional. Y si usted, médico, a final de mes, cuando ellos hacen un balance, porque controlan absolutamente todo lo que usted pidió en medicamentos, en procedimientos, en exámenes, en ayudas diagnósticas, todo lo están controlando. Si usted, médico, facturó más de lo que debía, no le renovamos más el contrato. No le renovamos más el contrato y entonces se va. Entonces condicionan a los profesionales y violan la autonomía del médico, del profesional de salud. Y eso es una práctica nefasta para los colombianos porque muchos realmente el médico viéndose tan condicionado y ante la necesidad de tener su trabajo, pues termina cayendo en la tramitología de la tramitología y el paciente termina en últimas pagando las consecuencias con su propia vida.
con su propio estado de salud. Prevalecen los trámites administrativos que los asistenciales, la reestructuración y posterior liquidación de los hospitales públicos. Y muchos de los hospitales públicos, por falta de recursos, realmente han desaparecido. Muchos hospitales públicos hoy en día están en condiciones totalmente tristes para uno como paciente verlos o como trabajador, porque prácticamente están en ruinas. ¿Por qué? Porque pues no están recibiendo los recursos oportunamente, perdieron el protagonismo, ahora los protagonistas son las clínicas privadas o las IPS privadas, y pues prácticamente los hospitales públicos en Colombia han venido desapareciendo, están en vía de extinción. El gobierno no quiere asumir la responsabilidad frente a ellos, y pues sin los recursos necesarios es difícil que puedan sobrevivir. Aumentó la corrupción en todo el sector salud, en todos los niveles. Muchos políticos hoy en día se benefician de los recursos de la salud y hacen campañas con los recursos de la salud de los colombianos. Porque hoy en día pueden desaparecer las EPS y pueden liquidar las EPS, como en el caso de Salucop, que fue el escándalo de corrupción más grande en Colombia, donde se judicializó al gerente, al presidente de la compañía, pero hoy en día está en total impunidad. Una empresa que tenía más de 67,000 trabajadores, hoy en día los trabajadores en la calle, sin nadie que responda por sus prestaciones sociales, por sus salarios atrasados, por el pago de sus liquidaciones. Si el gobierno tampoco da la cara, ¿sí? El gobierno no responde, y hoy en día prácticamente es el pan de cada día, que desaparezcan IPS y EPS de manera fraudulenta, acogiéndose a miles de figuras jurídicas que existen, y dejen a los trabajadores en el limbo, sin nadie que responda por ellos, sin nadie que dé la cara, y pues prácticamente trabajadores que dedicaron toda su vida a una institución, la cual hoy en día no tiene quien le responda, se han visto en situaciones muy tristes porque después de los 50 es muy difícil conseguir un trabajo para muchos de ellos, y no pudieron acceder tampoco a una pensión porque hicieron fraude en el pago de las prestaciones sociales, de la seguridad social y de todos los derechos que tenía el trabajador. Esa corrupción, no solamente para aparecer y desaparecer EPS, sino también la corrupción que se viene dando por la intermediación, por el manejo de las tarifas, por la integración vertical y por todos los temas que anteriormente ya les mencioné. Esa intermediación de esos recursos de salud es realmente lo más horrible que se han podido inventar. Es ponerle precio a la salud de un ser humano. Es ponerle precio, porque ya no prevalece el salvar la vida, sino cuánto me puede costar si el paciente hipertenso lo dejo agravar y se convierte en un paciente renal. Me vale más la diálisis que el paciente hipertenso, y están jugando con la salud y con la vida de los colombianos. Aparecieron los carteles para negociar los costos de todo. Ahora hay cartel de medicamentos, cartel de material de osteosíntesis, cartel de ayudas diagnósticas, hay carteles de todo. En un país donde no hay garantías prácticamente, donde estamos desprotegidos porque nuestra justicia todavía tambalea, esto hace que se ponga en entredicho realmente que el sistema de salud está garantizando la salud y la vida de los colombianos. Se roban los recursos de los trabajadores, se roban los recursos de la salud bajo figuras como la quiebra. Yo diría que el gobierno nacional se jacta y nuestro ministro de salud se jacta de decir que existe una cobertura nacional de salud,
pero hay una cobertura para ellos porque ahora hay dos sistemas, uno que es el subsidiado, otro que es el contributivo. Entonces miran en un sistema, sí, Pepito Pérez, régimen contributivo, Pepita Pérez, régimen subsidiado, aparecen ahí. Entonces para ellos están apareciendo una cobertura de salud, pero realmente es una cobertura de salud falsa, porque el que yo aparezca en un sistema no me garantiza que me estén prestando realmente un servicio. Y es lo que hoy en día sufrimos los colombianos. Yo puedo aparecer en el sistema y dicen que es obligación de la EPS que me preste el servicio, pero con todos los trámites y con todos los obstáculos, las barreras que encuentra para la prestación del servicio, no es garantía de que exista realmente una cobertura de salud al 100%, como uno de los resultados positivos que ha dado hoy hace poco en la rendición de cuentas nuestro ministro de Salud. Es una falsa cobertura de la salud. Y para no cansarlos, tenemos también prácticamente que hablar del detrimento a los trabajadores. Compañeros, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en una institución de salud que estaba a cargo del gobierno nacional, donde yo veía que lo importante era salvar la vida, que lo importante era prestar el servicio, que lo importante era indagar qué tenía el paciente. Y después de la ley 100 del 93, tenía la oportunidad de trabajar con una institución de salud que decía, cuidado con subir los costos médicos, cuidado con ordenar lo que no corresponde, cuidado con ser ágil en la prestación del servicio. Entonces, es estar en los dos extremos, donde lo único que me queda por decir, en experiencia propia, por lo que he vivido, es que en lugar de avanzar, hemos hecho como los cangrejos, hemos ido hacia atrás a pasos gigantescos, donde hoy en día, en plena pandemia, muchos hospitales, muchas clínicas que deberían estar abiertos, garantizando la prestación de servicio de salud a los pacientes contagiados, hoy en día están cerrados por la negligencia, por el desfalco de los recursos de la salud, por la corrupción, pero sobre todo, compañeros, por la pasividad nuestra, por la falta de unidad nuestra, por la falta de decisión para actuar y decir la salud es el bien más preciado porque está protegiendo la vida del ser humano. Estamos protegiendo los trabajadores de la salud, la vida del ser humano, uno de los bienes más preciados para el ser humano. ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere gozar de una vida con una salud digna? Yo creo que todos, pero le hemos dejado coger camino, avanzar en el camino al mundo capitalista y hemos caído en el juego de ellos, donde buscan privatizar los sistemas de salud públicos para convertirlos en un negocio a costa de la vida del ser humano. Así es de que el llamado que quiero hacer a todos los peruanos es que no permitan que el sistema de salud sea privatizado y caer en las garras nefastas del capitalismo. Puede costar la vida. Somos trabajadores de la salud, pero también somos pacientes. Todos somos pacientes. Y es un problema en el que los llamo a ustedes a que hagan conciencia para que todos los peruanos lo respalden. Porque es que este proceso de privatización no solo perjudica a los trabajadores de la salud, perjudica a todo el pueblo peruano si se llegase a dar. Nosotros, desafortunadamente, tenemos que dar una lucha más fuerte para retroceder ese proceso de privatización. Pero ustedes que todavía están a tiempo, únanse y peléelo con uñas y dientes, como dice la canción, pero únanse y no permitan que el sistema de salud de ustedes sea privatizado. Muchas gracias por su tiempo. Licenciado, Edith, no sé si hay preguntas, si alguien quiere participar. Les agradezco la atención y perdonen. Muchísimas gracias, compañera Luz. Agradecemos esta participación que nos ha dado luces de lo que nos esperaría si es que nosotros los peruanos no defendemos en forma férrea nuestra seguridad social. Vamos a dar pase al licenciado Freddy.
Bueno, también agradecer sus palabras bien claras, ¿no? Estamos avisados, y estamos avisados especialmente los líderes sindicales, estamos avisados los mismos asegurados, porque también van a ser perjudicados. Y como dijo nuestra compañera, lo harán pasear de clínica en clínica o de EPS a EPS, solamente con alargar el tiempo de muerte, porque lo único que quieren es ganancia. La ganancia a costa de la vida de los pacientes, a costa de la vida de los enfermos. Y la salud en el Perú vamos a defender. Donde estemos, seamos riesgos, seamos pacientes o seamos asegurados, la seguridad social, desde el año 1936 hasta la fecha, se ha mantenido con los fondos de los empleadores, con los fondos de los trabajadores. Muchísimas gracias nuevamente y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Luz. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y éxitos en esa lucha. Definitivamente. Gracias. Muchas gracias. Esa es la experiencia que nosotros no queremos. Por Todos favor, defenderemos están a la tiempo. seguridad social. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Unidos son fuertes. Muchas gracias. Gracias.